¿Cómo se debilitó el control de Portugal sobre sus dominios en América? ¿Por qué se dañó especialmente su autoridad en sus territorios de Brasil? ¿Por qué estuvo tan cerca de perder definitivamente su dominio colonial más rico? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A comienzos del siglo XVII, el territorio de Brasil había pasado a formar parte de los dominios de la monarquía hispánica, ya que desde 1580 la corona de Portugal se encontraba unida a la corona de Castilla en la llamada Unión Ibérica. Sin embargo, el territorio brasileño, que era controlado efectivamente por el gobierno ibérico, era reducido. La administración colonial portuguesa seguía siendo débil, y el interior del territorio americano permanecía prácticamente fuera de la autoridad europea. Así que la población que habitaba Brasil se encontraba sobre todo en unas pocas ciudades costeras del litoral del noreste. En ese litoral, muy favorable para la agricultura, la caña de azúcar se había convertido en el producto más importante para el comercio. Se trataba de un producto altamente demandado en Europa y generaba enormes ganancias. Pero la riqueza de la zona no había sido bien protegida por estructuras defensivas adecuadas. Las ciudades de la zona eran pequeñas, sus murallas eran muy débiles y los poblados estaban muy separados y por lo tanto aislados el uno del otro, lo que los hacía muy vulnerables a cualquier ataque del exterior. Además, Portugal atravesaba en ese momento por un periodo de crisis. No es buen momento, Milhouse. Jamás es Sus un buen colonias en momento. Asia y África sufrían de numerosas incursiones de ingleses y neerlandeses que buscaban ganar el control de las rutas comerciales y arrebatar el dominio de las factorías. La creciente competencia en el comercio de especias reducía sus ingresos y la prolongación de los conflictos armados en Europa agotaba sus recursos. Todo esto debilitó la capacidad militar y financiera de Portugal, lo que hizo sus dominios internacionales muy vulnerables, justo en el momento en el que las crecientes potencias marítimas empezaban a desafiar el dominio de España y Portugal. Entonces emergió la República de las Provincias Unidas, que sería conocida como Holanda. Tras una larga guerra, había logrado su independencia de la monarquía hispánica, tras lo cual se decidió a desarrollar su propio imperio comercial y colonial. Con juegos de azar y mujerzuelas. Su expansión en el Atlántico y en el Índico fue impulsada por compañías privadas fundadas con el apoyo del Estado. Entre ellas, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales tuvo desde su misma fundación amplias funciones y facultades. Podía armar flotas, reclutar tropas, fundar colonias, firmar tratados y administrar territorios, lo que le ayudó a convertirse en una verdadera potencia marítima. La compañía rápidamente vio en el noroeste de Brasil una potencial fuente de grandes ingresos, ya que los neerlandeses ya controlaban parte del refinado y la distribución del azúcar de Brasil. Intervenir directamente en el territorio no significaría entrar en una nueva empresa, sino que se trataba de transformar su influencia comercial en un verdadero dominio territorial. Creo que tengo un buen plan. Desde comienzos de la década de 1620, los neerlandeses ya tenían un verdadero interés de incursionar en Brasil. Sin embargo, en el pasado ya habían existido incursiones neerlandesas en la zona, que no habían logrado grandes resultados. Hubo algunos ataques en la llamada Costa Salvaje, entre el Orinoco y el Amazonas, pero sin lograr conquistas duraderas. Así que Portugal y España, confiados en la distancia y en la aparente falta de recursos del enemigo, no pudieron predecir la gran ofensiva que ocurriría poco después. El primer gran golpe llegó en 1624, cuando una flota neerlandesa, formada por 26 navíos y unos 3.300 soldados, atacó Salvador de Bahía, la sede del gobierno colonial en Brasil. Sorpresa, perra. ¿Para qué nunca creíste volver a ver? La ciudad cayó en apenas 2 días y el gobernador Diego de Mendoza fue capturado. Aunque la resistencia local impidió que los neerlandeses llegaran más allá de la costa, la caída de la ciudad causó gran preocupación en Madrid y en Lisboa, porque por primera vez una potencia enemiga había logrado tomar la capital de un territorio americano. ¿Qué está pasando, doctor? La respuesta en la península fue tomada rápidamente. Una gran armada ibérica zarpó desde Europa y logró recuperar la ciudad apenas un año después, en 1625. Pero la derrota no frenó las ambiciones de los neerlandeses. En su lugar, la compañía cambió de estrategia. En lugar de intentar controlar todo el territorio colonial en Brasil, se concentró en la guerra de piratería y en ataques locales contra las rutas comerciales. Esta estrategia resultó ser muy exitosa, lo cual
Junto con los crecientes recursos militares y económicos resultados del desarrollo de la Compañía de Indias, los neerlandeses decidieron lanzar una nueva ofensiva, esta vez retomando el objetivo de lograr verdaderas conquistas, y se dirigió al centro azucarero de la región, Pernambuco. La nueva gran expedición partió en 1630. Estaba formada por 35 grandes navíos, 30 embarcaciones más pequeñas y más de 7.000 soldados, mientras que la colonia brasileña tenía todavía pocos recursos militares. La villa de Olinda, el municipio principal de la capitanía, que estaba mal fortificada, cayó rápidamente. El puerto fue tomado, y con eso los neerlandeses comenzaron a consolidar su dominio en la costa. Mientras los colonos que habitaban el lugar, aunque tenían apoyo militar hispánico, se vieron orillados a desplazarse al interior y sostener una guerra de resistencia. Sin embargo, en aquel momento, la monarquía hispánica apenas podía enviar refuerzos a la zona, ya que se encontraban combatiendo en los Países Bajos y en Italia. En esa situación, los neerlandeses pudieron seguir avanzando. En 1632, la llegada de considerables refuerzos les permitió consolidar sus posiciones y ampliar sus operaciones militares. En 1633 capturaron el fuerte de Ceará y la isla de Itamaracá. 2 años después, en 1635, rompieron definitivamente las principales líneas defensivas. También conquistaron Paraíba, ocuparon Río Grande do Norte y tomaron el estratégico cabo de San Agustín, un lugar clave para frenar la llegada de refuerzos ibéricos. Finalmente, en ese mismo año, cayó el Arrayal de Bom Jesús, el más importante complejo defensivo de Pernambuco. A partir de ese momento, el dominio neerlandés en el noreste de Brasil se consolidó militarmente. ¡Cielos, qué macizo! Mientras que la consolidación política llegó poco después. En 1640, Portugal se separó de la monarquía hispánica y recuperó su independencia. Esto alteró el equilibrio internacional de las potencias. Al separarse de Portugal, España tuvo que enfrentar el desabasto de productos como el cacao, el azúcar, las especias asiáticas o la mano de obra esclava, lo que ponía en peligro el funcionamiento del resto de sus territorios. La necesidad de buscar un proveedor de estos productos fue uno de los principales detonantes de un acuerdo con los neerlandeses, ya que eran los únicos capaces de brindar tales servicios en condiciones aún más ventajosas que las ofrecidas por los portugueses. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Además, España también buscó la paz con los neerlandeses para asegurar sus rutas comerciales. En 1648 se firmó la paz hispano-neerlandesa, con la que se reconoció la independencia de la República y se aceptó la existencia de sus asentamientos coloniales. Con esto, en la práctica, se legitimaba el dominio neerlandés en el noreste brasileño. La separación de las coronas ibéricas también alejaba la posibilidad de un nuevo ataque en conjunto de las dos potencias. Por otro lado, el deseo de Juan IV de Portugal de consolidarse en el trono impulsó la negociación de una tregua con Holanda. Esto era respaldado por quienes deseaban una reactivación del comercio con el resto de las potencias coloniales. De esa forma, los neerlandeses obtuvieron una mayor legitimidad de su dominio de esa zona de Brasil. Pero gobernar ese territorio necesitaba de una administración eficaz, así que la compañía nombró en 1637 a Johan van Nassau como gobernador general. Nassau reorganizó la administración, atrajo a nuevos colonos y comerciantes, fomentó las obras públicas y buscó la colaboración de los hacendados portugueses. Bajo su mandato, la colonia gozó de relativa estabilidad económica y prosperidad. Hay algo que este joven no haga Así, bien. pareció posible que el noreste brasileño se consolidaría como una colonia neerlandesa permanente. Holanda controló efectivamente la extensa franja del noreste brasileño, administró sus ciudades y gestionó su economía, con lo cual Portugal estuvo cerca de perder definitivamente su región colonial más valiosa. Sin embargo, el éxito de la empresa neerlandesa resultó ser muy frágil. La economía dependía casi exclusivamente del azúcar, y la compañía atravesaba cada vez más dificultades financieras. La competencia de nuevas plantaciones en el Caribe, además del endeudamiento de los hacendados y comerciantes y los costos militares, dañó la rentabilidad de la colonia. Al mismo tiempo, la resistencia al uso brasileña nunca había desaparecido del todo, y se inició una lenta pero sostenida defensa. La guerra que se desató culminó en 1654, con lo cual el Brasil neerlandés dejaría de existir. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne, Jorge Álvarez y yo. Gracias por su apoyo.
Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo las preguntas históricas.